Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Denis Arturo Ibáñez Durán y yo voy a exponer revisiones de energía renovable y sostenible. El agotamiento de los recursos energéticos no renovables ha llevado a la explotación de fuentes renovables alternativas como la energía solar, la eólica, que éstas emplean principalmente para generar electricidad mediante células fotovoltaicas, que en los últimos años se han desarrollado otros sistemas bioelectroquímicos alternativos como las celdas de combustible microbiano o PMFC para generar electricidad a través de interacciones biológicas de plantas, microbios en presencia de luz solar. Bueno, en comparación con las células fotovoltaicas, las PMFC también pueden generar energía de forma continua, implementándose en tierras agrícolas sin ningún tipo de obstrucción a los procesos de cultivo o incluso en campos no aptos para la producción de alimentos. Para explorar el uso de plantas vivas para la generación de energía sostenible, y también se evaluaron y discutieron varias configuraciones informadas de PMFC integradas con plantas vasculares, macrofitas y briofitas, así como su combinación con humedales. Hasta ahora los PMFC se podrían aplicar en campos de tratamiento de aguas servidas, también a la remediación de aguas superficiales y sedimentos contaminados, la mitigación de gases de efecto invernadero y la biodetección. También se presentaron las perspectivas y desafíos para los PMFC en las aplicaciones a gran escala. Ahora voy a exponer una parte que es aplicaciones de las PMFC y luego voy a interactuar con las referencias. Bueno, en las aplicaciones se propusieron PMFC para mejorar el suministro de OM en los ánodos de SMFC para la generación de bioelectricidad a largo plazo. Bueno, sin embargo, esta tecnología tiene diversas aplicaciones que incluyen el monitoreo de las condiciones ambientales, la biodetección de la madurez de plantas, la bioremediación de aguas contaminadas, la recuperación de metales pesados de ambientes contaminados, la generación de bioelectricidad a partir de arrozales, rizósfera y humedales. Ahora voy a exponer la referencia número 22, que trata de energía de plantas y microorganismos, progreso en las celdas de combustible de plantas y microbios. Las celdas de combustible microbianas de plantas o PMFC son dispositivos emergentes que en los microorganismos pueden generar dicha electricidad que utilizan de raíces como un combustible. Esta revisión presenta el desarrollo de las PMFC con un resumen de su generación de energía. También se lo puede llevar a configuraciones, los tipos de plantas, materiales de ánodo y cátodo, comunidades de biopelículas, aplicaciones potenciales y direcciones futuras. Ahora voy a explicar la referencia número 158, que trata del sensor inalámbrico sin batería alimentado por una celda de combustible microbiana de sedimentos. Las celdas de combustible microbiano de sedimento o CMFC se consideran una fuente de energía renovable alternativa para el monitoreo remoto. Hay dos desafíos principales para usar la SMFC como fuente de energía. Uno, un SMFC produce un potencial bajo que en la mayoría de los sensores bioelectrónicos no funcionan. Y dos, un SMFC puede proporcionar energía continua, por lo que la energía del SMFC
Debe almacenarse, luego usarse para volver a encender la electrónica del sensor de forma intermitente. En este estudio desarrollamos un SMFC y un sistema de administración de energía o PMS para alimentar un sensor inalámbrico sin batería. Se utilizó un SMFC que funciona como un ánodo, un cátodo microbiano ubicado en el río Palouse Pullman, que está ubicado en Washington, Estados Unidos. Para demostrar la utilidad del sistema desarrollado, el PMS diseñado almacenó energía microbiana y luego esta comenzó a almacenar el sensor inalámbrico cuando el potencial alcanzó a los 320 microvoltios. Continuó alimentando hasta que el potencial SMFC cayó por debajo de 52 microvoltios. El sistema fue repotenciado cuando el potencial SMFC aumentó a 320 microvoltios y esta repotenciación continuó mientras continuaron las reacciones microbianas, demostrando que una celda de combustible microbiana con un ánodo y un cátodo microbiano se puede utilizar como una fuente de energía renovable efectiva para el monitoreo remoto utilizando dispositivos electrónicos diseñados a la medida. Ahora voy a exponer la referencia número 58, que trata de una nueva celda de combustible microbiana de sedimentos con un biocátodo en la rizosfera de arroz. Las plantas de los humedales poseen la capacidad una capacidad única de liberar oxígeno y materia orgánica en la rizosfera. Se entiende que las celdas de combustible microbianas o MFC pueden usar materia orgánica de las plantas como donantes de electrones clave, pero actualmente se desconoce el efecto del oxígeno excretado por las raíces en las MFC. En este estudio se enteró que un nuevo biocátodo en la rizósfera de arroz se descubrió que era capaz de entregar electrones al oxígeno, excretando por la raíz para las reacciones de reducción al oxígeno. Se encontraron que en los voltajes entre los electrodos en la rizósfera y el suelo aumentan inicialmente, pero estas luego se disiparon después de aproximadamente un mes. Los resultados de estos experimentos con microelectrodos de oxígeno y MFC indicaron que la tasa de salida de oxígeno de las raíces del arroz dependía de la madurez de la raíz y además el oxígeno excretado por estas raíces de las plantas de los humedales podría usarse para la construcción de biocátodos altamente eficientes. La convención respetuosa con el medio ambiente de la biomasa en energía es muy esencial para producir energía sostenible y renovable para el futuro. También los azúcares, las proteínas en la biomasa. Este material vegetal descuidado ha sido reconocido como una excelente fuente de biomasa para la producción de bioenergía. Entre las tecnologías actuales capaces de convertir biomasa no sostenible en energía, las celdas de combustible microbiano de sedimentos ofrecen varias ventajas únicas. Esta tecnología se clasifica como un tipo de celdas de combustible microbiana fotosintéticas. Un SMFC típico con plantas se construye con un ánodo enterrado en el suelo, reducido e inundado, y un cátodo colocado en la interfaz aire-agua, donde utiliza una reducción de oxígeno u otros productos químicos oxidantes. Luego la electricidad es generada por las baterías que oxidan la materia orgánica de los suelos o las raíces de las plantas y liberan electrones. En un SMFC con plantas, las plantas de los humedales juegan un papel clave en el suministro de la materia orgánica a la reacción del ánodo.
El SMFC con planta es considerablemente más complejo que otros sistemas MFC diseñados para el tratamiento de aguas residuales debido a la variable adicional del crecimiento de las plantas, los factores que influyen en la generación de energía por parte de las SMFC, ya que estas aún no se comprenden bien. También para adaptarse a las condiciones anaeróbicas en los campos inundados, la aerenquima, sí, se desarrolla de las plantas acuáticas para permitir el transporte descendente de oxígeno. Luego puede facilitar un metabolismo robusto en las raíces de las plantas de los humedales. El oxígeno secretado por las raíces forma un ambiente microoxidante en la rizósfera mediante el uso de microelectrodos usados en el suelo o sedimento. Los primeros estudios mostraron que los valores redox alcanzan hasta 100 microvoltios en las puntas de las raíces. Recientemente, el acoplamiento con el análisis de imágenes digitales y el risotrón permitió una representación aproximada de las zonas oxidadas y reducidas utilizando 18 electrodos de platino. Estas demostraron que la zona de microoxidación se extendía 8 milímetros a lo largo de las raíces de las plantas del humedal. También se demostró que la zona influye en la producción de gases de efecto invernadero y la biodisponibilidad de elementos tóxicos. Para la SMFC con plantas, a menudo se encontró que las raíces de las plantas penetraron a través del ánodo enterrado. Como resultado, el flujo de oxígeno hacia la rizósfera puede empeorar el rendimiento del ánodo y, como consecuencia, el potencial de la celda. En conclusión, con esta referencia, el oxígeno excretado por las raíces de arroz ha demostrado ser una fuente alternativa viable a aceptores de electrones para las SMFC. Un cátodo de suelo tiene una eficiencia comparable a un cátodo de aire, pero tiene la ventaja de una distancia más corta entre el cátodo y el ánodo porque éstas pueden colocarse directamente en el suelo. Al contar los electrones transferidos al cátodo del suelo, se pudo calcular la salida de oxígeno de las raíces del arroz. Este estudio puede ayudar a futuras investigaciones destinadas a desarrollar nuevos tipos de SMFC. Seguimos con la referencia número 42, que tiene como título Eliminación bioelectroquímica de cromo en celdas de combustible microbianas vegetales. La celda de combustible microbiana vegetal es una tecnología de energía renovable que genera electricidad con plantas vivas. Sin embargo, hay poca información disponible sobre la aplicación de PMFC para la remediación de aguas o suelos contaminados con metales pesados. En este estudio se evaluó el potencial para la eliminación de metales pesados usando PMFC y se investigó el desempeño de la PMFC en varios contenidos iniciales de cromo. La eficiencia de eliminación de cromo podría alcanzar el 99% en diversas condiciones. Tanto las tasas de eliminación de cromo como las eficiencias de eliminación, estas aumentaron con el aumento de la concentración inicial de cromo. Además, la operación a largo plazo de PMFC indicó que el sistema era estable y sostenible para la eliminación de cromo o fue absorbido en los electrodos. Los experimentos de las PMFC sin adición de acetato también muestran que las plantas pueden proporcionar una fuente de carbono para MFC a través de exudados de raíz secretos y la reducción bioelectroquímica de cromo, ya que este fue el mecanismo principal para la eliminación de cromo. Estos resultados amplían los campos de aplicación
de PMFC y podrían proporcionar una nueva perspectiva para la eliminación de cromo de las aguas residuales o del suelo. Referencia número 32 y la última, que es la generación de electricidad microbiana en campos de arroz, avances recientes y perspectivas en celdas de combustible microbianas de la rizósfera. Esto se trata que las celdas de combustible microbianas son dispositivos que utilizan microbios vivos para convertir materia orgánica en electricidad. Los sistemas MFC se pueden aplicar a la generación de electricidad en interfaces de agua-sedimento en el medio ambiente, como en las áreas de bahías, humedales y arrozales. Con estos sistemas, la generación de electricidad en los arrozales alcanza hasta 80 microwatts y la evidencia sugiere que los microbios de la rizósfera utilizan preferentemente los exudados orgánicos de las raíces del arroz para generar electricidad, ya que estas se han realizado análisis filogenéticos y metagonómicos para identificar las especies microbianas y las rutas catabólicas estas involucradas en la importancia de las interacciones sintróficas. Paralelamente, estas se han utilizado en cultivos en macetas de arroz y otras plantas acuáticas para experimentos de MFC de rizósfera en condiciones de laboratorio controladas. Bueno, estos resultados de los estudios han demostrado el potencial de la generación de electricidad para mitigar las emisiones de metano de la rizósfera. Para destacar, sin embargo, la presencia de grandes cantidades de compuestos orgánicos en la rizósfera reduce drásticamente el efecto de la generación de electricidad en la producción de metano. Se necesitan más estudios para evaluar el potencial de estos sistemas para mitigar las emisiones de metano en los arrozales. Sugerimos también que la MFC de arrozales representa un enfoque prometedor para recolectar energía latente del mundo natural. Y eso es todo. Muchas gracias.